Jesús, el Evangelio en los Evangelios de cada domingo. Un servicio para los ministros de la palabra. Proclamamos en este 33º domingo del tiempo ordinario el texto de Mateo 25, 14, 30. La parábola de los talentos. También el reino de los cielos es como un hombre que por tener que ausentarse llamó a sus siervos y les encargó sus bienes, a cada cual conforme su capacidad. A uno le encargó 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. Luego se fue de viaje. De inmediato el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. Lo mismo hizo el que había recibido 2, ganando otros 2 talentos. En cambio el que recibió 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió las monedas de plata de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y comenzó a arreglar cuentas con ellos. Se acercó al que había recibido los 5 talentos y le presentó otros 5, diciéndole: Señor, me encargaste 5 talentos, y aquí tiene otros 5 que gané. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Ven y participa de la alegría de tu señor. Luego se acercó el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, me encargaste 2 talentos, y aquí tienes otros 2 que gané. Su señor le dijo: Bien, siervo bueno y fiel, porque fuiste fiel en lo poco, te pondré al frente de mucho más. Ven y participa de la alegría de tu señor. Luego se acercó el que había recibido 1 talento y le dijo: Señor, como sabía que eres un hombre exigente, que buscas cosechar donde no sembraste y recoger donde no esparciste, te tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: Siervo malo y perezoso, ¿acaso no sabías que busco cosechar donde no he sembrado y recoger donde no he esparcido? Entonces debiste haber dado mis monedas de plata a los banqueros, y así yo, al volver, hubiera recibido lo mío con intereses. Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, porque todo el que tenga se le dará y tendrá en abundancia. En cambio, al que no tenga, aun lo que tiene se le quitará. Y a este siervo inútil échenlo a las tinieblas de afuera, donde habrá llanto y desesperación. El contexto es imprescindible para entender los significados del texto. Contexto literario. La parábola pertenece a Mateo capítulo 24-25 y se trata de un discurso escatológico. La intención de este discurso escatológico es revelar, mediante el lenguaje simbólico y cósmico, cómo Dios actúa a favor de la comunidad en situaciones límites. De este modo infunde esperanza y fortaleza, llama a la fidelidad. La pregunta a Jesús por el momento y las señales del fin de Jerusalén y del mundo donde se entrelazan estos 2 acontecimientos da lugar a su enseñanza sobre las actitudes necesarias para vivir este momento histórico del tiempo escatológico. Enseña mediante 3 parábolas. La del siervo fiel y prudente nos muestra que la fe es fidelidad a la voluntad de Dios. Con la parábola de las vírgenes necias y prudentes, nos enseña que el discernimiento, la vigilancia y la esperanza sin desfallecer son imprescindibles. Y con la parábola de los talentos, esta nuestra parábola, nos pide responsabilidad y creatividad ante los dones de Dios en la perspectiva de la plenitud escatológica. El contexto sociocultural. La parábola tiene en cuenta la relación amo-señor, Kyrios, y esclavo-siervo, doulos. Siervos y esclavos pertenecían en el siglo I al estrato más bajo de la pirámide social y era un factor de riquezas para quienes los tenían. Las familias judías de estrato medio alto contaban con esclavos y siervos, que si eran judíos los respetaban, pero si no, los trataban con igual humillación como los romanos trataban a sus esclavos. El esclavo y el siervo dependían en todo de sus amos. Se convirtieron en gran número al cristianismo.
El vocabulario empleado en la parábola es mercantil, así lo indica talento, monedas, ganar, arreglar cuentas, intereses. Cuando hablamos de talento no hablamos de una capacidad humana, sino de una moneda griega, talanton, en griego, y solo lo emplea Mateo. Se trata de una moneda de gran valor, de unos 34 kilogramos de plata. Un talento equivalía aproximadamente a unos 6.000 denarios, es decir, al pago por 6.000 días de jornada agrícola. Los 10.000 talentos de la parábola del siervo despiadado es una cantidad impresionante de dinero, incluso los 5 talentos de nuestra parábola. El encargo a un siervo de talentos por parte de su patrón era una inmensa responsabilidad y bastaba con devolverle lo que le entregó. Sin embargo, este patrón de la parábola es muy exigente. El contexto teológico. En las 3 parábolas, la vigilancia es el tema central debido a la tardanza del Señor, del novio o del amo, personajes que representan al Señor y su parucía. La tardanza de la parucía trae para la comunidad tiempos de impaciencia y relajo de compromisos, pues se vive como si el Señor no fuera a venir nunca. No muchos apuestan por la paciencia y la vigilancia cristiana. De aquí las 3 parábolas para insistir en la adecuada espera del Señor, en el deber bien cumplido, la parábola del siervo fiel, en el discernimiento que posibilita una adecuada preparación, la parábola de las vírgenes prudentes, y en el fruto en todo momento, con la parábola de la duplicación de los talentos. Al fin del tiempo no se juega poco, sino el destino eterno del discípulo, y solo hay 2 posibilidades: vengan benditos de mi Padre, o apártense de mí, malditos. Nuestro texto pertenece al género literario de parábola y su contenido es acerca del reino de los cielos. Se organiza en 3 escenas, versículos 14-15, la primera escena, el viaje del Señor y la recepción de los talentos por parte de los 3 siervos, versículos 15-18, la segunda escena. Se nos relatan 2 reacciones distintas frente al encargo del Señor y al dinero que se les entrega a los siervos. 2 lo trabajan y 1 lo guarda. Y la última escena, versículo 19 al 30, se relata el regreso del Señor, que exige resultados, y 3 diálogos y la reacción del Señor. Para 2 de los siervos el elogio y para el que enterró el talento la reprobación. El versículo 14 se inicia con también, hosper en griego, que señala que hay otras parábolas sobre el reino de los cielos. Cuando se habla de hombre en el versículo 14, se trata del patrón, del Señor Kyrios, y en adelante así se hablará de él. El verbo que se emplea es llamar. El Señor llama a sus siervos. Es un verbo, kaleo, que lo usa Jesús para invitar a su seguimiento como discípulo. El versículo 15. El Señor no entrega igual cantidad de dinero a sus siervos, sino conforme a su capacidad, tengidian, conforme a lo propio, a lo de cada uno. Mientras el resultado para el Señor debía ser conforme a lo que cada uno fuera capaz de dar, el resultado para todos debía ser positivo. El problema del tercer siervo fue esto último: se presentó sin resultado alguno. Versículo 15 al 17, no hay intermedio de tiempo entre recibir el dinero y comenzar a duplicarlo. Así 2 de los 3 siervos lo hacen de inmediato, euteos en griego, al instante. El verbo ganar aparece en 4 versículos, kerdaino, de las 6 veces que aparece en Mateo. Y este será el resultado que el Señor le exija a sus siervos. El verbo también se traduce por sacar provecho, beneficio. Por lo tanto, pedir cuentas es preguntar por los beneficios obtenidos. En el versículo 18, el tercer siervo cava un hoyo y esconde el talento, esconde el dinero. En aquel tiempo era la forma más segura de conservar bienes preciados, sobre todo dineros, joyas, sin que lo roben.
El versículo 19 relata el regreso del Señor después de mucho tiempo y representa al Señor Jesús y la tardanza de su parucía. Pide cuentas y el término que se emplea es logos, que no se traduce aquí por palabras, sino por explicación. Dame explicación respecto al dinero, es decir, te estoy exigiendo cuentas del talento o de los talentos que te he entregado. Versículo 20-23 se trata de relatos simétricos en relación con los dos primeros siervos. Tres momentos: la presencia del siervo y el talento duplicado. En segundo lugar, la intervención del siervo ante el Señor para indicarle que duplicó la cantidad. Y en tercer lugar, la respuesta del Señor, elogio y recompensa para estos dos siervos. La alegría de tu Señor significa: ven a vivir en comunión conmigo, ven a participar de mis bienes y a administrarlos, y participa de mi alegría. Versículo 24-28 se rompe el paralelismo de los versículos anteriores ya indicados, pero igual tres momentos: la presencia del siervo que ocultó los talentos, su intervención ante su patrón para justificar por qué no había duplicado los talentos, y la respuesta del Señor, que es reprobación y quitarle el talento. El argumento de lo exigente del patrón por parte del siervo se vuelve contra él. Más debía haberse esforzado en dar los frutos que se esperaban de él. Bastaba con darle al patrón los intereses. El versículo 29 es un dicho de Jesús que explica el castigo del versículo 28 y la recompensa para los dos primeros siervos. Está este dicho en directa relación con la respuesta frente a los dones del Señor. Mateo ya había empleado este dicho en 13:12. Las tinieblas es el castigo y es la condena para el siervo irresponsable. Tinieblas es el lugar de espíritus impuros y de fuerzas que destruyen al hombre. El resultado, por tanto, la reacción, por tanto, es el llanto y el rechinar de dientes, es decir, el llanto y la desesperación por un destino desgraciado e irreversible. El mensaje lo podemos resumir en tres aspectos. Las tres parábolas sobre el reino se mueven en el horizonte del tiempo escatológico camino a su plenitud. El desarrollo histórico del reino, que corresponde a esta etapa de la historia de la salvación, avanza entre pecado y gracia, mentira y verdad, respuestas negativas y positivas. Mateo agrupa estas tres parábolas para impulsar en su comunidad la fidelidad al Señor y la renovación discipular. Frente a la certeza de que el fin de los tiempos llegará cuando el reino de Dios alcance su plenitud y entonces se haga presente el Señor, ¿por qué la desidia? ¿Por qué la falta de frutos? ¿Por qué el relajo en el seguimiento? ¿Solo porque el Señor no viene ahora, de inmediato? Es probable que los conflictos de la comunidad de Mateo sean intensos. Son judíos que huyeron a Antioquía de Siria, donde se refugian, ciudad en la que se refugian. O bien allí se enteran de la destrucción de Jerusalén y del templo el año 70 por parte de los romanos. Y no quedó ni del templo ni de Jerusalén piedra sobre piedra. Esta revuelta había comenzado 3 años antes, el 67, con trágicas consecuencias para la provincia de Judea. Son conflictos tan intensos como los que hoy nosotros podemos vivir. Y aquellas preguntas de aquella comunidad de Mateo son también las nuestras. ¿El reino de Dios no es soberanía divina sobre todos y todo? Entonces, ¿por qué estoy así? ¿Acaso Dios no se acuerda de mí? ¿Dónde está el Señor y su reinado en medio de mis conflictos y dificultades? Si casi siempre me va mal, ¿qué tengo ahora que esperar? ¿Dónde está Dios y su reinado? El tiempo escatológico, inaugurado por Jesús, está preñado de semillas de vida, de victoria y eternidad, propias del reinado de Dios. La falta de esperanza, de valentía y audacia, la falta de alegría, no son sino talentos enterrados que no hemos hecho fructificar.
porque la venida del Señor nos parece una utopía que no incide en la vida de cada día. Mateo, como buen catequista, recuerda las enseñanzas de Jesús para que su comunidad, inserta en la historia, no pierda la certeza de fe de la plenitud escatológica y asuma una actitud comprometida con los dones que el Señor les regaló. Mientras más sea la fidelidad en el seguimiento, más es la comunión con el Señor de la historia, aquello de la alegría de tu Señor, y también más son las responsabilidades, aquello de te pondré al frente de mucho. Así, la parábola es una advertencia para aquellos que no se empeñan de modo constante en vivir su seguimiento del Señor, dejando que el paso del tiempo marchite sus compromisos y su testimonio. Así Jesús nos exhorta a terminar con la desidia, las respuestas a medias y a volver al primer amor. Oremos. Padre y Dios nuestro, concédenos vivir siempre alegres en tu servicio, porque en servirte a ti, Creador de todo bien, consiste el gozo pleno y eterno. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.